tema número 13, y es una pregunta, de hecho. Déjenme, le doy un traguito al café y empezamos bien, ¿sí? Ahora sí podemos arrancar. Es más, voy a volver a empezar para darle otro. La pregunta es: ¿delegando nuestra responsabilidad espiritual? Si delegando nuestra responsabilidad espiritual así como que, a ver. Es una pregunta retórica cuya respuesta no solamente correcta, pero honesta, debe ser un rotundo no. Así, es un rotundo no. Delegando nuestra responsabilidad espiritual. Ustedes recordarán que el tema anterior lo terminamos exhortando a los padres a afianzarse con la ayuda de Dios en lo que nosotros llamamos esa primera línea de maestros dentro de la familia, maestros de su palabra. Y quiero retomar un poquito esto cuando estoy hablando de quiénes son la primera línea, porque a veces decimos, bueno, la primera línea, ¿de qué? Una línea dentro de de hecho es un término militar, ¿sí? Y dentro de la idea o lo que representa o lo que es la primera línea, ustedes recordarán antes en las batallas de antes, ahorita ya es muy difícil verla, ¿no? Aunque existe, obviamente, se mueven por líneas, pero antes era en las batallas de antes, ¿verdad? En esas donde se daban derrocazos, mordidas, piquetes de ojo y con lo que tuvieran ahí, ¿verdad? Jalones de greñas y con lo que hubiera, con lo que pudieran darse. Era más visible. Y ustedes recordarán, seguramente que han visto alguna de esas películas, y que los que van al frente llevan escudos, usualmente un poco más grandes que los demás. Son escudos un poco más grandes. Sí los han visto, ¿verdad? Ok, la función de ellos, de esa primera línea, es recibir el golpe y aguantar. Fíjense. Es decir, viene el enemigo y pues vienen con la misma intención con la que uno va. ¿Me explico? No vienen a aventarte florecitas, vienen a dar con todo. Entonces se tenían que parar de tal manera y estar tan firmes que tenían que aguantar el golpe, y no solamente el golpe, sino de lo que los están empujando aquellos. Y luego, para evitar que se rompiera esa primera línea, habían otras líneas detrás empujando también, porque una batalla se definía cuando una línea se rompía. Es decir, si nosotros podemos penetrar por esa línea hacia el lado del enemigo, entonces ya haces estragos. Es decir, ahí en verdad, ahora sí que el que pega primero gana, ¿sí? Y ya por eso después habían otras estrategias y les tiraban por los lados y habían muchas cosas, pero lo importante siempre en una batalla es la primera línea. Y como padres somos la primera línea en la familia. ¿Están aquí conmigo? Somos los que recibimos el golpe del mundo, los que tenemos que contener eso que está viniendo y que quiere venir y golpear y penetrar y destruir lo que está dentro. Hay que aguantar ahí, hay que pararse muy firmes. Y eso es solamente por la obra de Dios, es por la gracia de Dios. Porque vienen días malos, hay días malos. El apóstol Pablo nos habla, es decir, nos habla acerca de eso. La palabra de Dios nunca nos engaña, Dios nunca nos va a engañar, hermanos. Y Él nos habla y nos dice, ¿verdad?, que debemos de estar firmes para cuando venga el día malo. No quiere decir que todos los días van a ser malos, pero van a haber días complicados, van a haber etapas en nuestra vida, van a haber etapas en nuestra familia en que van a ser complicados. Porque un miembro, porque el otro, porque todos, porque lo que sea. Circunstancias pueden haber como un abanico, ¿sí? Sí, como enorme, un abanico de muchos colores, de muchas formas, pero nosotros necesitamos aguantar ese primer golpe,
¿Y con qué lo vamos a resistir? ¿Con nuestros argumentos? Con la palabra de Dios, siendo dirigidos y manteniéndonos firme en eso que Dios dice. Bueno, Dios dice esto con respecto a la familia, con respecto a mis hijos. Dice que yo como padre me debo de conducir así me voy a parar. Así me voy a quedar firme y así voy a estar y no me voy a mover de aquí. Y viene el empujón y no me voy a mover de aquí. Y no es de que, sí estoy aguantando, sí estoy aguantando en integridad un ratito. Pero ya es mucho aguantar en la integridad, ya mejor ya me quito, pásale. Y viene y penetra y hace adentro de la casa desastre y medio, ¿cierto o no? Me voy a aguantar aquí, me voy a parar en lo que sea, ¿verdad? En santidad, en fidelidad, en constancia. Y nos abrimos, le decimos, pásele. Pero no solamente está la presión de lo que está afuera, porque también en casa hay presión, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Que dentro de la familia también se generan presiones. ¿Y quiénes las tienen que resistir? Los que están en la primera línea, presiones de los de afuera, ¿sí? Y la presión de los de adentro. Entonces esto es muy importante. No podemos rehuir a esa posición, escuchen bien, que Dios determinó para nosotros. Porque Dios determinó que los padres sean los principales y los primeros instrumentos de Dios en la formación de los hijos. No los abuelos. Qué bueno si contamos con ellos, ¿cierto o no? Qué bueno si contamos con los tíos, qué bueno porque es parte del diseño de Dios, la familia es parte del diseño de Dios, está la iglesia, qué bueno que contamos con la iglesia. ¿Le dan gracias a Dios por estar en una iglesia que se predique la sana doctrina? Qué bueno que se cuenta con todo eso, sí, pero los responsables de la formación de los hijos son los padres. Todo lo demás es ayuda. Todo lo demás colabora para que ese fin se logre, pero el que lleva la batuta, el que tiene la responsabilidad, en pocas palabras, el que va a dar cuentas, quienes vamos a dar cuentas delante de Dios, somos nosotros los papás. No va a llegar el Señor y decir, a ver, entrégame cuentas de los hijos o del hijo, de las hijas, de lo que haya sido que yo te di. Espérame, déjame, le voy a hablar a mi mamá para que venga y te diga, porque yo no sé cómo estaba la onda ahí, porque nunca estaba, entonces aguántame, Señor. Eso no es así. Somos nosotros los que vamos directamente a darle cuentas a Dios. Repito, qué bueno, qué bendición que estén los abuelos ahí, ¿sí o no? Qué bendición que estén los tíos, qué bendición que estén los primos, qué bendición que estén los hermanos en la iglesia. Es una maravilla esto. ¿Sí? Yo lo que quiero enfatizar es, pero los responsables somos los padres. Y lo mismo aplica en el sentido espiritual. Hay tíos espirituales, ¿sí? Pero habemos padres espirituales que tenemos que estar ahí. Si yo le compartí a alguien, estoy viendo su crecimiento, ahí voy a estar, y nunca vas a dejar de ser padre. Puedes crecer y puedes ya hablar, pero si los padres son padres, qué padre, ¿no? Entonces su palabra nos dice que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? A ver, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada, no? Ahí en Deuteronomio 6, y nos habla que íbamos a repetir estas palabras. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Ustedes recordarán que al Señor le preguntaron varias veces, bueno, al menos un par de veces que están registrados ahí en los sinópticos, en los evangelios, donde así como que, a ver, dime, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tenemos los hombres? ¿Alguien se acuerda cuál es ese? A ver, díganlo pues. Pero no, díganlo fuerte. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con el 99% de tu corazón, con el 85% de tus pensamientos, con el 97% de tu alma, y depende qué tan achacoso estés, con el 60 o 70% de tu cuerpo, está bien, dependiendo los achaques. ¿Es así? No.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Con todo nuestro corazón, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Está hablando de nuestro espíritu, está hablando de la parte interna, del ser interior. ¿Están aquí conmigo? De esa persona que en realidad somos. Somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo. Pero con todo nuestro espíritu, con toda la parte interior, es la parte espiritual, pero también dice de toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y aquí se está refiriendo a ese aspecto ciertamente emocional, ciertamente almático, intelectual, ¿sí? O sea, debemos de amar al Señor con todo, espiritualmente a tope, pero intelectualmente también. Y yo les he dicho en varias ocasiones que nosotros podemos glorificar a Dios, y de hecho glorificamos a Dios cuando pensamos, mis hermanos. A Dios le gusta que pensemos. Dios nos hizo seres pensantes, somos entes pensantes. Dios se glorifica cuando meditamos. Por eso hay vez tras vez, el Señor nos anima, nos exhorta también a que meditemos. ¿Y qué es meditar? Si no es pensar, reflexionar, comparar, medir, razonar. Es decir, cuando vemos algo, razonarlo. No nos vamos a guiar por el razonamiento, pero déjeme decirle algo: qué maravilla un razonamiento alineado con la palabra de Dios. ¿No quieren eso? Yo deseo con todo mi corazón eso. Que mis pensamientos sean de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Que mis conclusiones, que mis argumentos se fundamenten en la verdad de Dios y no en el relativismo del hombre. Que pueden tener, como hombres podemos tener muy buenas ideas, con un afecto natural, y sí, está muy bien, pero eso nunca será mejor que lo que Dios establece. Porque mis caminos no son como tus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los tuyos. Entonces lo que Dios quiere es de que ciertamente con nuestro espíritu lo amemos, ¿verdad? Y nos entreguemos a Él, pero intelectualmente también. Y escuche bien, Dios nunca va a bajar sus conceptos. Dios quiere que subamos a donde Él está. Ahí es en donde Él nos quiere poner. Pero también nos dice que con todas nuestras fuerzas, y esto pues habla de la parte física, de esta parte corporal, ¿verdad? De nuestro cuerpo, ¿no? De lo que somos. Porque luego decimos, no, sí, el Señor ya sabe que yo lo amo y que le echo ganas y que yo le quiero servir y con todo mi corazón. Qué bueno que lo quieres hacer con todo tu corazón, pero ¿sabes qué? Hace falta que agarres la escoba tantito. Y resulta que ni tu alma ni tu espíritu van a poder agarrar la escoba, esa la tiene que agarrar tu cuerpecito. ¿Están aquí o no? Si venimos y nos vamos a presentar y a adorarle a Él, a ver, si se pudiera, en espíritu, ¿cuántos vendrían? Porque su cuerpo estaría desparramado allá en la cama, esperando a que la cama los escupa, ¿verdad? Que los eche para afuera. ¿Verdad que sí? A veces así nos pasa. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que dices, ay, y ya más cuando cruzas los TAS, ¿no? Cruzas una línea en donde ya levantarse dices, sí voy, ¿verdad? Sí voy. Y dices, pues muévete. ¿Estamos hasta aquí bien o no? Están medios dormidos. Y la instrucción de Dios es que nosotros los padres, estoy nada más recapitulando, todavía no he entrado al tema, es que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos en la vida para enseñarles, para instruirles en la palabra de Dios. A nuestros hijos o a nuestros sobrinos, algunos no tienen hijos, tienen sobrinos, ¿verdad? O a los nietos, ahorita vamos a llegar ahí, eso es una parte muy, muy clave. Pero que aprovechemos toda oportunidad para enseñarles. En otras palabras, Dios nos da la responsabilidad a los padres, una responsabilidad que no podemos delegar, de edificar, de encargarnos, de construir, de fortalecer,
básicamente o esencialmente son tres aspectos: el espiritual, el intelectual y emocional, o el físico. La parte espiritual, ¿cómo la vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a edificar eso? ¿Qué es esto? Pues es todo lo relacionado con llevarlos, escúchenme bien, en primer lugar, desde conocer a Cristo como su Salvador, hasta la formación del carácter de Cristo en ellos. Pues ya con eso tenemos chamba para toda la vida, ¿cierto o no? Como otros tienen con nosotros. Entonces así es. En primer lugar, miren, cuando están chiquitos, yo quiero que les quede muy claro esto. Cuando nuestros hijos son chiquitos, fácilmente, pues nosotros los podemos llevar. Hay unos que son medios bravos, balas perdidas desde chiquitos, pero de ahí te los traes, porque los amenazas, ¿verdad? Entonces ya vienen. Entonces ahí se los trae uno desde chiquitos. Y van creciendo. Entonces uno llega y dice, ay, ya fui, y ahí los dejo con sus maestras, o allá en Cunero, o ya vinieron y ya, así ya cumplí con la responsabilidad de que esté siendo instruido en la palabra de Dios. Pero nunca en la semana se les ministra nada. Nunca en la semana se vuelven a abrir las Escrituras. Y yo no digo si se puede hacer de abrirlas o encenderlas y leerlas juntos, qué bueno. Pero me refiero a traer, porque yo puedo abrir las Escrituras sin hacerlo físicamente. Yo puedo empezar a hablar de la palabra de Dios y puedo empezar a citar la palabra de Dios. Estoy abriéndolo, ¿sí me doy a entender? Pero traer el tema de la palabra de Dios, aquello que ya de alguna manera se les ha repetido. ¿Se acuerdan cuántas veces hay que repetir? Las que sean. Ay, mi mamá, ¿cómo repite esto? Pues hazlo, ya no te va a repetir. Cuando lo hagas ya te lo va a dejar de decir. Así de sencillo. Entonces, hijos, ¿ya no quieren que les estén repitiendo las cosas? ¿Ya no? No dicen nada, no se quieren comprometer, ¿verdad? Pero bueno, nomás hagan caso y ya. Pero de traer a eso que ya tienen, esa parte que ya está sembrada, porque uno no puede trabajar con algo que no hay. Pero si ya hay un texto que ellos saben, algo que a lo mejor, no sé si hoy, más tarde o mañana, ver con los hijos. Por eso miren, esta serie que estamos llevando, la de Una Familia para Dios, también lo están viendo los niños. En cada uno de sus salones lo están viendo. Entonces podemos llegar y a ver cuál fue el versículo. A ver, ¿cuál fue el versículo que te aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Y qué entiendes de ese versículo? Y si ves que no le entiende, explícaselo. El asunto es que para explicárselo lo tengo que entender. Y para entenderlo me tengo que aplicar. Porque esto no se da así nomás por ósmosis, sino me tengo que aplicar. ¿Lo ven que es un trabajo? Es mucho trabajo, pero es muy redituable. Es la mejor inversión. No es un gasto, es una inversión de tiempo en todos los sentidos. Y no podemos asumir, porque luego decimos, ya, ay, nuestro hijo lo tengo 10 años trayéndolo a la iglesia, ¿verdad? Y mira, ya ahorita mira con lo que le sale. Pues, ¿qué les enseñarán ahí? No, ¿qué les enseñas en casa? ¿Qué ven en casa que luego ya no quieren venir? ¿Qué escuchan en casa que ya no quieren venir? Porque nada más con traerlos, con eso no se cumple. ¿Están conmigo? Con traerlos no se cumple. Porque llega un momento en que dices, ya no. Pero desde chiquitos, si se les está enseñando y se les está enseñando y se les está enseñando, que vean cuál es su condición, que vean cuál es pues su condición, su estado delante de Dios. Aunque sean niños, necesitan salvación. Ellos necesitan salvación, no van a heredar la salvación. Va a llegar un momento en que van a tener conciencia de pecado. Y en ese momento que tengan conciencia de pecado, ellos necesitan ser salvados. ¿Están conmigo? Está el aspecto intelectual y emocional también, y hay que ocuparnos de que tengan un buen depósito, que cultiven ahí en sus pensamientos de una manera sana. Porque luego están los niños, ¿no? Y están jugando y uno dice, ¡ay, pura violencia! ¿Qué están viendo?
Ay, pues son las caricaturas, pero ya te sentaste a checar qué están viendo. Porque entre que violencia, sensualidad y hechicería, y quién sabe cuántas mugres más, pero se entretienen y están tranquilos y no me dan lata, pero al rato traen toda esa onda y lo sacan porque es su pensamiento. La Escritura dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. ¿Qué es lo que nos estamos metiendo ahí? ¿Qué es lo que están viendo? O sea, los estamos llevando a que cultiven sus pensamientos, a que lean buenos libros, a que aprendan a hablar bien, que digan haya y no haiga. O sea, todo eso es responsabilidad de nosotros como padres. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces, eso forma parte de cómo se les van formando los pensamientos. ¿Qué están consumiendo? ¿Qué se está quedando? Porque miren, las imágenes y los sonidos y todo eso se graban en nuestro cerebro. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro de acumular información. Ayer estaba escuchando algo de esto y no recuerdo, ¿no? ¿Cuántos millones de tomos es capaz de memorizar el cerebro? Un tomo es un libro grandote, eso quiere decir libro grandote. O sea, millones. Dios dio una capacidad impresionante. Bueno, utilicémosla para cosas que lo glorifiquen. ¿Sí o no? Pero también está la parte física, eso tiene que ver con el cuerpo. Y nosotros los padres tenemos que ver que ellos crezcan sanos. Y lo cual debo decir que es un reto con toda la cantidad de cosas tentadoras que hay para comer hoy en día. Hay un montón de cosas, ¿cierto o no? Y no pienso dar una clase de nutrición ahorita, ¿no? Pero yo les he mencionado cosas que debemos de tener cuidado. Y aún fíjense, si dices, no sé, hay buena información con esto, y si no, yo les voy a aconsejar, si no, pueden ir con un nutriólogo. Es preferible que paguen 2 o 3 citas y decirles: enséñame qué es lo que nuestros hijos, qué es bueno que desayunen, qué es bueno, enséñame qué es, cómo lo debo de armar. Es preferible hacer algo así, porque créanme que si no, al rato sale mucho más caro. Se gasta más en la comida, y aquí esto ya es sabiduría, mis amados. Se gasta más en la comida y después se perjudica la salud de ellos. Yo les he dicho, mejor miren, cuando sean reuniones, y de hecho pues debe de ser un hábito, pero no les den cosas azucaradas para venir. Ay, que un juguito, que se tome su juguito y su panecito y un pingüino, ¿verdad? Así para que lleguen, pues es algo rápido, está rico. ¿A quién no le gusta una cosa de esas? O su coca. Digan por ahí, ¡zas! ¿Sí? Café está bien, pero para los grandes nomás. ¿Sí lo alcanzan a ver? Porque se le mete un disparo de azúcar y vienen todos como ardillitos. Y dicen: ay, no se están quietos. Es que no puede. Entonces, y esto tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo están viendo o no? Entonces, estamos conscientes de que este es un trabajo, porque es un trabajo muy grande, es un trabajo de tiempo completo, es enorme. No es nada sencillo, sí debo decir. También debo decir que es algo desgastante y que requiere una tremenda y continua dosis de amor y de autonegación. Porque, híjole, en verdad que es una lata. Si es cansado el asunto de la educación de los hijos, llevarlos bien como el Señor establece, las cosas en orden. Y con esto del cuerpo también me estoy refiriendo a la limpieza en casa. En verdad, o sea, se los digo, no está bien que un creyente, que la casa de un creyente sea un muladar.
Yo les puedo contar historias de terror, mis hermanos. O sea, de creyentes, o al menos nominales, que entras y que hay estiércol de perro seco de quién sabe cuántos días. Pero como son chiquitas, porque son perros chiquitos, pues no pasa nada, ¿verdad? Pañales usados debajo de los asientos. Le puedo seguir. Y así como esperamos que la presencia de Dios esté. Sí, ahí el lavatrastes acá, ya las cucarachas patinando ahí, ya está enlamadito está. ¿Me explico? Eso no cabe. Eso no cabe, eso no debe de ser. Y todo esto, repito, es mucho trabajo, es desgastante. Por eso hay quienes prefieren salir de casa y delegar ese rol, delegar la función que Dios estableció a alguien más. Hace muchos años, unos hermanos, ¿verdad? Y pues nosotros los conocimos a ellos desde que eran solteros y les insistíamos, ¿verdad? En que en un principio, antes de que se casaran, todavía no es el tiempo. Vemos esto y esto y esto y vemos que las motivaciones tuyas no son acá y las tuyas así como que estás medio atrapando moscas por ahí. Lo pueden hacer, tienen la libertad de hacerlo, pero creemos que no es el tiempo. Sería prudente que esperaran un poco más y que crecieran en esta área para evitar muchas broncas, pero no siguieron el consejo. Entonces vienen los hijos, pues rápido, ¿sí? Y el punto es de que desde muy bebé, pues ya en cuanto ya se pudo, lo voy a decir así, pero es muy feo, pero en cuanto ya se pudo deshacer, pues ya me voy, ¿verdad? Entonces agarro y le llevo a mi bebé a alguien más, le pago una lana para que me lo cuide y yo me voy, sin tener la necesidad. Hay casos, cada caso es un caso, ¿me explico? Y aquí estoy hablando de lo que es el rol dentro de la familia. ¿Sí me explico? Y bueno, pues lo aviento ahí a ver cómo le hacen. Y nosotros hablamos y dijimos, mira, híjole, no está bien. Tu casa en verdad me da miedo cuando me dices siéntate en el sillón porque no sé si siento algo mojadito, ¿qué va a hacer? Entonces es bien desagradable. O sea, entras y el hornazo, ¿no? A mugre. ¿Sí les ha tocado eso? Que llegas y en un lugar dices huele a mugre. Y pasó un poquito tiempo y esta niña, pues al ratito, estoy hablando que tenía unos 2 años, 3 años cuando mucho, y nos dice la mamá, ay, estoy bien preocupada porque fíjate que la veo haciendo unos movimientos medio raros y con unas actitudes medio raras. Y yo le dije, ¿y eso qué? Pues no sé. Le dije, no, yo sí sé. Pues es muy sencillo. Te vas tempranito desde las casi antes de las 7 de la mañana, ya la entregaste por ahí. A que te la cuide quién sabe quién. Anda viendo quién sabe qué. Y quién sabe qué le harán. Y todavía les pagas. Y al final te quejas. Y te preocupas. Pues sí, yo entiendo que te preocupes. Bien haces. Pero ponle solución a esto. ¿Sí me doy a entender? La Escritura nos dice que los hijos son herencia de parte de Dios. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si usted recibe una herencia en lo económico, ¿a cuántos quisieran recibir una herencia que se muere un tío rico que casi no conoce pero que le deja mucha lana? ¿Sí? Y ya te dejaron unos cuantos millones. Y te vas a quedar tú ahí con tu caja chica, vas a tener una buena lana. Entonces tú vas a ir con esa cantidad de dinero y le vas a decir a un extraño que quién sabe qué onda, ¿no? Pero te lo recomendaron, que es muy bueno. Y le vas a decir,
aquí te encargo, ¿me cuidas mi herencia? ¿Ustedes lo harían? Mira, son 5 millones de dólares, pero te voy a dar por ahí 500 al mes, ¿sí? Para que me los cuides. ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes harían eso? Necesito que me contesten, necesito saber si estamos conectados. ¿Harían eso? ¿Por qué? Suena tonto, ¿cierto o no? Suena de lo más bobo. El asunto es, ¿y nuestros hijos cuánto valen? Ahí queda. Ya no van a dormir con eso, ¿verdad? Mis amados, siempre, siempre habrá un precio a pagar. Y esto está fuera de discusión. Es decir, hay un precio a pagar por lo que Dios nos manda a hacer. Quiero enfatizar, cada caso es un caso. ¿Sí? Estoy hablando aquí dentro del contexto donde está la familia completa. ¿Sí me explico? Donde está la familia completa, que está papá, mamá, hijos, y la responsabilidad en la provisión es del papá. ¿Estamos? Eso dice la Biblia. Pero si no está por la razón que sea y la mamá tiene que salir, bueno, eso es otro asunto y hay que verlo, y es ahí en donde es muy importante qué onda con los tíos y los abuelos. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero fíjense, no sé si quiero anticipar eso, ¿no? Pero repito, siempre habrá un precio a pagar, siempre por las demandas de parte de Dios, pues sí son costosas. El evangelio es gratuito, pero la vida en Cristo nos cuesta todo, mis amados. Amarás al Señor tu Dios con todo. Es costoso. Yo entiendo que hay veces pararse los domingos es costoso, a veces uno no tiene muchas ganas. A veces no se está sintiendo bien y es costoso. A veces es muy costoso venir el miércoles. A veces es muy costoso ir para acá. Y sí, ya dices, ay, no me siento. Pero bueno, me lo estás encomendando, Señor. Tengo esta demanda por parte tuya. Soy deudor de ti. Va, con mucho gusto, y dame la gracia y la fortaleza. Y le aprietas el acelerador. Me explico. Pero hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar, por supuesto, el seguir a Cristo. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Si yo no puedo negarme a mí mismo, no puedo seguir a Cristo, porque tarde o temprano mis intereses van a cruzar espadas con los intereses de Él. Tarde o temprano voy a tener que tomar una decisión de a quién prefiero. ¿Qué prefiero? Tarde o temprano, y esas se las garantizo. Pero esa siempre llega. Entonces es mejor que yo tenga determinado, voy a seguir al Señor, y donde yo me tenga que negar, ya está resuelto. Cuando vengan tus demandas y choquen con mis intereses, ya está resuelto qué es lo que tengo que hacer: obedecer y hacer a un lado lo que yo quisiera hacer. Y eso, mis amados, es tan complejo, sobre todo en una cristiandad en donde se predica tanto, saca el campeón que hay en ti. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cree en ti mismo, tente fe. ¿Han escuchado eso desde púlpitos? Es una vergüenza. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice tente fe, cree en ti mismo, saca el campeón que hay en ti. Y unos acá sienten muy campeones y más bien sacan al que está en el closet. Y se sienten bien campeones y andan con sus rollos. Y ¿me explico? Cuando las demandas de Cristo son otras. Y así podemos seguir avanzando en esto. Y a lo que voy, hay un precio a pagar. Hay un precio por pagar, el asumir y el no delegar la responsabilidad espiritual que tenemos, de no delegarla. Hay un precio a pagar. Pero también hay un precio a pagar cuando se delega. También se paga. Mi pregunta es nada más, ¿cuál factura quieres pagar? De asumes la responsabilidad, es decir, voy a abrazar y voy a asumir lo que Dios me da, y en eso que Dios me da y que Dios me demanda, pues yo tengo la certeza de que Dios me respalda. Esa es la diferencia. En esto que Dios me demanda, Dios me está respaldando.
porque Él sabe, porque bien que sabe, que yo no tengo la capacidad en mí mismo de llevarlo a cabo. Por eso tengo que depender de Él. Prefiero pagar esa factura, o pago la factura de, pues voy a delegar, voy a asumirla, le voy a pedir a Dios que me ayude y el Señor nos irá a ayudar. Sí, porque es bueno, pero habrán consecuencias. Habrán consecuencias y habrá factura a pagar. Y esto no quiere decir, y déjenme aclarar, esto no es una garantía que nosotros como padres estemos dando la instrucción y asumiendo la responsabilidad. Eso no es garantía de que nuestros hijos le van a dar respuestas a Dios. Pero existe una altísima posibilidad mayor de que eso ocurra a que si no. El asunto es que nosotros no decidimos por nuestros hijos hasta que llegan a cierta edad. ¿Sí o no? Nosotros ahorita les podemos decir y nosotros decidimos por ellos, y si nuestros hijos son dóciles y lo entienden, se sujetan y no tienen problemas, pero nosotros no podemos dar respuestas por ellos. Tenemos que dejar que ellos le contesten a Dios. Pero si nosotros los enseñamos, y escuchen bien, si ellos han visto un ejemplo en nosotros, les será más fácil seguir adelante, y les será más fácil seguir a Cristo, y les será más fácil decir, no, pues me queda claro por dónde es, porque he visto este ejemplo, porque veo a mi papá cómo trata a mi mamá, veo cómo la respeta, veo cómo la honra, y yo veo cómo mi mamá trata a mi papá, cómo lo honra. Wow, pues eso es lo que dice la palabra de Dios, o sea, que ven una vida de congruencia. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Siempre se va a pagar algún precio. Sí. Entonces, o pago la que es donde el Señor me respalda, o la que yo creo en lo que a mí se me ocurre que es mejor, porque no decimos que es mejor, ¿verdad? Pero la disfrazamos bien en un yo siento. ¿Cuántos han dicho eso? Ay, yo siento de parte de Dios. Yo siento de parte de Dios, yo siento de parte de Dios, y se llega a ver un manoseo tal en la expresión que nada que ver. Porque esto no quiere decir que Dios no nos habla. Por supuesto que Dios nos habla y necesitamos escuchar la voz de Dios. Todos los días necesitamos la guianza de Dios. ¿Me están siguiendo? Pero ese yo siento muchas veces se contrapone a lo que Dios dice. Entonces, si lo que yo digo es que yo siento que es de parte de Dios, pero yo veo a todas luces en la palabra que no es por ahí, ¿a quién le hago caso? Cuando, hago un paréntesis, cuando en una consejería, hay veces nos hablan o nos vemos y pues necesitamos, para empezar, en cuanto a consejerías, yo les debo decir esto: nosotros no somos la voz de Dios para ustedes. Nosotros enseñamos y exponemos las escrituras, pero nosotros no dictamos en sus vidas. Eso le corresponde a Dios. Nosotros en una consejería lo que tratamos de hacer es ver cómo está el asunto, orientar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice con esa situación que nos traen. Por lo que cuando hay una consejería debe de haber, esto es indispensable, que haya honestidad. Si no hay honestidad, el consejo puede ser que no sea adecuado, que no sea completo. Y hay veces en esos tiempos, pues Dios nos muestra que no te está diciendo la verdad. Y a veces Dios balconea, pero hay veces no es así. Pero a lo que quiero llegar con esto es esto. Nosotros estamos para ayudarles a discernir la voz de Dios. Cuando Dios les habla a su corazón, a ver, ¿y qué te está diciendo? ¿Qué te está hablando? Porque si son hijos, si son hijas de Dios, Dios les va a hablar. ¿Sí o no? ¿Qué no dice su palabra? Mis ovejas oyen mi voz. Ahí está. ¿Cuántas son ovejas del Señor? A ver, levanten su mano. Háganme. Hace ratito lo cantamos eso, ¿no? Soy oveja tuya, Señor. O sea, te pertenezco a ti. Y bueno, no le podemos andar endosando los hijos a alguien más, porque son un problema para acomodar mi agenda. Y esto trastoca las prioridades.
¿sí? Esto va trastocando entonces las prioridades. Entonces Dios nos ha dado el privilegio y una responsabilidad enorme, escuchen bien, de crear hombres y mujeres que le conozcan. Qué buen trabajo tenemos, papás y mamás, ¿cierto o no? Hombres y mujeres que conozcan a Cristo. Pues mi hijo o mi hija, ¿verdad? Quiere ser astronauta, qué bueno. Pero primero que conozca a Cristo, que sepa de Él, que lo conozca, y él sabrá qué decisiones toma, pero no puede decir que no fue instruido. Qué privilegio de enseñar a hombres y mujeres que confíen en Él, que le amen por encima de todo, que anhelen vivir siendo gobernados por Cristo, ¿sí? Y que en el ser gobernados por Cristo ellos se encuentren la plenitud de su vida. Más allá de si me caso o no me caso, Cristo me gobierna y con esto me llena y Él me sacia. Y lo demás, qué bueno si se da. Y si no, lo tengo a Él y no necesito a nadie más, porque lo tengo a Él. Pero llegar a ese nivel, mis amados, hay que pagar un precio de constancia. Y ahorita vamos a ir más para allá. ¿Cuántos han dicho alguna vez, es que todo esto, refiriéndose al trabajo, sobre todo los padres, todo esto lo hago para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve? Y siempre nos referimos a cosas materiales, ¿sí? A artículos, a cosas, ¿verdad? A ciertas comodidades o a lo mejor a que no, al menos no tener tantas carencias. Porque así nos enseñaron que debemos de ser proveedores. Y está bien, es un genuino deseo. ¿Me explico? Eso es un genuino deseo, pero debemos de ser muy cuidadosos y muy honestos al meditar en nuestras motivaciones, porque, aquí no quiero que haya una sola pizca de arrogancia o de falsa humildad, porque no es así, pero si Dios nos diseñó a nosotros como papás y nos pensó como papás de nuestros hijos, ¿habrá alguien que Dios vaya a utilizar de mejor manera que a nosotros para instruir a nuestros hijos? Si Dios nos los dio, pregunto. Y no es decir, no, pues es que no hay nadie mejor que yo. Bueno, para tus hijos no. Para los míos estoy yo. Para los tuyos estás tú. ¿Están aquí conmigo? Pero de nuestros hijos nadie mejor que nosotros. Y esto es muy importante, ¿sí? Eso es el diseño de Dios. Por ejemplo, voy a tocar algunos aspectos, un aspecto práctico, porque decimos, sí es cierto, lo espiritual lo entiendo eso, pero ¿qué hay de la educación? ¿Qué hay de la escuela? Quiero tratar algo. Cuando nosotros, déjenme hacer esta pregunta. ¿Quiénes son los responsables de la educación de nuestros hijos? ¿Quién es el responsable? Ya hago a un lado la parte espiritual. Nunca lo hago a un lado, pero voy a hablar de otro tema. La educación, de que lean, que sumen, que todo eso. Pregunta, ¿quién es el responsable de esa educación de nuestros hijos? ¿Quién? Nosotros los papás. ¿Por ahí alguien dijo otra cosa? Los maestros. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El gobierno. Lo que pasa es que con el tiempo se le ha transferido esa responsabilidad de educar al gobierno. En un principio no era así, pero poco a poco se le ha ido dando al gobierno. Ellos tienen que educar y tienen que dar educación y tienen que dar educación y tienen que dar educación. Yo no estoy diciendo que deben de sacar a los hijos para educarlos en casa, esa es una buena opción. Pero a lo mejor no a todos, por alguna razón no lo pueden hacer, eso ya es de cada quien, tampoco es una obligación, ¿me explico? Esa solamente es una opción, buena creo yo, pero es una opción a fin de cuentas, no es algo absoluto, pero es una opción. Pero lo que sí estoy afirmando es de que haya una supervisión por parte de los padres de qué instrucción están recibiendo en la escuela.
Pues órale, pues mando al chiquillo, a los chiquillos ahí a la escuela, pero ¿qué les están enseñando? A ver, déjame ver, vamos a sentarnos a hacer tareas juntos. Y les van a empezar a enseñar muchas cosas, ¿sí? Y van a crecer un poco más. Y ya ahí en la secundaria y van a tener otras cosas. ¿Qué te están enseñando? Y en la prepa, ¿y qué te están enseñando? ¿Y cómo vas con esto? ¿Qué materias tienes? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te fue hoy? Platícame, ¿qué viste de esto? En la universidad, platícame, ¿qué viste de esto? ¿Qué rollo traen aquí con esto? Pero ya para esas alturas ya están, si se hizo ese trabajo previo, ahora sí que son 3 de kinder, 9 más muchos, son otros 12 y son otros. Si ya le diste 15 años de educación y estuviste pegado, en 15 años ya formaste algo sólido para la hora de que se enfrentan en la universidad. Ya son jóvenes y a esas alturas ya deben de ser jóvenes con convicciones sólidas, bien instruidos. Y aún así, a ver cómo vas, El otro día aquí me dio mucho gusto, ¿te acuerdas, Josué, que estuvimos platicando acerca de que si de filosofía y todo esto? Y dices, bueno, es importante escuchar porque todo eso se enseña, todo eso va metido, va entre líneas, si no directamente va entre líneas. Muchos conceptos filosóficos ahí están. Y nosotros como padres tenemos que saberlos. Qué bueno que los sepamos y que los podamos discernir y poder hablar con nuestros hijos y enseñarles y ubicarlos. ¿Me explico? Pero cuando se transfiere toda esta responsabilidad y nada más, órale, ahí les va, ¿verdad? Y que el Estado se haga cargo, entonces, y nosotros no vemos eso, escuchen bien, allá empieza un adoctrinamiento que debo decir que es inmoral. Debo decir que es inmoral. Porque se les empiezan a enseñar cosas ya desde kinder, desde primaria. O sea que nada que ver. Se les empiezan a enseñar cosas por ley, ¿sí? Que si el homosexualismo es una opción y es muy buena opción, les empieza a enseñar a que experimenten, que nadie les puede decir otra cosa, que ellos deben de experimentar y que deben de tomar. A un niño de 5 o 6 años les empiezas a enseñar eso. Es inmoral. ¿Me doy a entender? Y va todo un adoctrinamiento y decimos, no, bueno, pero es que eso es la modernidad. Yo les voy a decir una cosa, yo he estado, hemos visto esto en países de primer mundo donde tienen un estatus, la segunda economía más importante en Europa, ¿sí? Y o sea, ahora sí que, pues, todos los servicios muy impresionantes, pero también es muy impresionante ver cómo el mismo Estado en ese adoctrinamiento, escuchen bien, va la lealtad, ponen al Estado, se les enseña que los hijos deben de tener una mayor lealtad al Estado que a los padres, que el Estado es el que los va a proteger aún de los padres, que el Estado va a obligar a los padres a que hagan cosas que, bueno, pues por naturaleza nos toca hacer. Estoy hablando de cosas muy fuertes, como por ejemplo el hecho de que a un niño, una niña, esto se da en la calle. Una mamá con la hija de 10, 11, 12 años, cuando mucho, agarrándose a besos y unos tremendos agarrones con otra niña, y la mamá ahí y no puede decir nada, porque esa es la opción y es el deseo de su hija. ¿Sí? El hecho de nosotros, bueno, en nuestras casas, bueno, se entiende que si tenemos la posibilidad de a nuestros hijos que tengan su propia recámara, qué bueno, y pues tiene puerta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y pues que se cierre, está bien. Y cuando uno va a entrar como papá, pues por respeto, ¿me explico? Por respeto tocas, ¿puedo entrar? Sí, papá, o verdad, ajá, pasa, o espérame tantito, y ya, pum, ya entras. Y eso está bien, eso habla de un respeto.
Pero escuchen bien, nunca con llave. El día que me pongas llaves ahí, esa puerta se va. Y te pongo unas persianas. Porque se dan casos, primer mundo, 10, 11, 12 años, y el niño se puede meter con otro niño, otra niña, con la niña o con los niños que sean, y pueden hacer lo que ellos quieran, y el papá no tiene derecho, los padres no tienen derechos a entrar a hacer eso. Porque el niño puede agarrar, el muchachito puede llamar, y vienen y se van. Y pasan un par de días en el bote los padres, y a los hijos los entregan en adopción por otro lado. Y hago un paréntesis, esto es un problema, por ejemplo, para muchos de los latinos que viven allá. Para los escandinavos y bueno, eso ya es una mentalidad, ya forma parte de la mentalidad, pero para los latinos no. Sin embargo, están en esa cultura y no escapan. Y algunos de ellos llegaron desde allá, o allá nacieron, o llegaron desde muy niños y ya crecieron con esa cultura. Pero los papás, hay una hermana mexicana allá, y me dijo, mira, yo les dije, dice, esto muy claro, aquí va a seguir la vara, porque somos cristianos. Y vamos a seguir así. Ahora, si ustedes quieren decir y acusarnos, lo pueden hacer. Yo les aviso, se van a ir, nosotros ya no vamos a poder estar con ustedes. Quién sabe a casa de quién los vayan a llevar, o a lo mejor van a vivir en un orfanato, muy bonito, probablemente más bonito que tu casa, ¿sí? Y vas a tener todas las cosas. Si eso es lo que quieres, adelante, pero aquí no le vamos a aflojar. Eso es a lo que me refiero, pararse firmes en la primera línea. ¿Ya captaron? A eso me refiero. Entonces empieza a haber un adoctrinamiento que, bueno, son los primeros pasos a un totalitarismo. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Vengan conmigo, por favor, al Salmo 78. Tenemos mucho camino que recorrer y nada más me quedan 2 horas. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Voy a ir leyendo, voy a apresurar. Escucha, pueblo mío. ¿A quién se dirige? Al pueblo de Dios. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. O sea, Dios se está dirigiendo a los suyos, ¿verdad? Le está diciendo, a ver, pueblo mío, pónganme atención, ustedes que son míos, ustedes que son redimidos, a los que yo compré, a los que me pertenecen, pónganme atención, pues los del mundo no le pertenecen, aunque es Dios de todo. ¿Sí me explico? Pero no han sido redimidos. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí han sido redimidos? Saben que la sangre de Cristo los limpió. ¿Ok? Entonces dice, ok, pongan atención a mis mandamientos, a mis leyes. Y cuando se refiere a leyes no tiene una connotación negativa. Es necesario para vivir de una manera armónica, sobre todo en una sociedad. ¿Estamos? Dice, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí no está hablando del gnosticismo, de cosas acá obscuras, escondidas, que hay que alegorizar todo porque hay un mensaje metido ahí. No está hablando de eso. Se está refiriendo a simplemente cosas que ahí están, pero que si Dios no viene y te abre el entendimiento, no nos entra. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos de repente han estado escuchando una predicación y de repente entran en modo, ¿sí les ha pasado? Yo había escuchado eso varias veces, pero se trata de esto. Ya capté, ya entendí, ahora sí. De eso se trata. Cuando Dios nos habla. ¿Ven qué importante es que Dios nos hable? ¿Sí o no? Dice, ahora, esas cosas que estaban ahí, las cuales, o sea, esas cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. O sea, alguien nos las enseñó, nos las repitió. ¿Cuántas veces hay que repetir?
las que sean necesarias. Alguien nos estuvo hablando, nos estuvo diciendo y lo entendí. Qué importante es esto, entenderlo, qué importante es asegurarnos de que nuestros hijos entiendan, empezando nosotros. Pero cuando les decimos la instrucción que sea, qué importante es que la entiendan. Cuando hablamos con ellos, ¿cómo te fue en la escuela? A ver, ¿qué pasó y qué dice Dios? Que los llevamos a una meditación. ¿Y entiendes? Este versículo que memorizaste, ¿lo entiendes? No, muy bien, déjame, te lo voy a explicar. Y se los explicas. ¿Estamos? Dice que nuestros padres nos las contaron. ¿Quiénes se las contaron? Y esto es clave porque aquí nos habla de un proceso de enseñanza directa por los padres. Esas cosas escondidas de tiempo atrás, su palabra, ¿verdad? Cosas que Dios abre la boca, pero que nuestros padres nos las contaron. Que nuestros padres nos están enseñando qué es lo que Dios dice, porque eso es lo que dice el texto. Abriré mi boca en Proverbios, se está refiriendo a Dios hablando. Y esas cosas que Dios habla, los padres contándoselas a los hijos y haciéndoselas entender. Después el versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces fíjense bien, cuando negamos o nos negamos por la razón o pretexto que sea a asumir la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, en primer lugar, es un acto inmoral. Número 2, ¿sí? La verdad de Dios les queda velada. Ya no la pueden ver. Y les robamos entonces la posibilidad de darles respuestas a Dios, porque ¿cómo van a dar respuestas de algo que no entienden? De algo que no saben y que no entienden. ¿Cómo le van a responder a Dios? ¿Y quiénes son los responsables de enseñárselas y hacérselas entender? ¿Quiénes son? ¿Los maestros de escuela dominical? ¿Los pastores? ¿Quiénes son? Ustedes, nosotros los padres. ¿Sí? Cuando no lo hacemos, se las encubrimos, quedan guardadas, ¿verdad? Ahí está, pero no está. No, o sea, pues necesito esto. Pues no, porque ahí no sabes que lo tienes, no lo puedes usar, no lo puedes disfrutar. Cuentan de alguien que atravesó hace muchos años cuando los viajes transatlánticos eran en barco, bueno, siguen siendo, ¿no? Pero ahorita pues es más avión. Pero que juntó durante mucho tiempo un dinero para comprar un boleto desde Inglaterra hasta Nueva York. Y él compró su boleto con mucho sacrificio y a lo largo de todo eso pues son un par de semanas de viaje, o eran un par de semanas de viaje. Entonces pues fue también guardando galletas y pan y cosas así para el viaje. Y pues se iba poco a poquito, entonces pues comiendo de a poquito y bajando de peso, y se encontró con alguien ahí, ¿verdad? En el barco. Y hola, ¿cómo estás? Y vas, y cuando sonaban la campana para ir a comer, este hombre se desvanecía, se iba por otro lado. Y después a los días ya lo vio más delgado, pues ya días sin comer bien. Y va y le pregunta a este hombre al otro, le dice, oye, me he dado cuenta que siempre cuando tocan la campana que llaman para venir al comedor, nunca te he visto en el comedor en ninguno de los horarios. Y me llama la atención, ¿a dónde te vas? Porque el que nos corresponde es este. Y le dice, no, es que yo no tengo dinero para venir y comer en el comedor. Yo traigo ahí unas galletas. Y le dijo, es que ya toda la comida ya estaba incluida en tu boleto. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen hambre espiritual? Porque tienen la verdad de Dios encubierta y andan ahí picando galletitas y cositas que les entretenga nada más, porque no saben que tienen una comida espectacular enfrente para estar bien nutridos, no solamente sabrosa, no solamente buena, pero muy nutritiva.
muy fortalecedora. ¿Lo ven? Estableció testimonio en Jacob, versículo 5, y puso ley en Israel, la cual ley mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Ok? Fíjense bien, Dios mandó a los padres que le notifiquen a sus hijos. Es decir, no es una sugerencia, no es un si sientes hacerlo, no es un si sentimos, es un Dios dice, y hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera, que sepan qué cosas, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios establece, y los hijos que les nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, nosotros, una generación a la que sigue, nuestros hijos, ¿verdad? Instruirlos que ellos deben de decírselo también a sus hijos, y nosotros les vamos a decir también a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y hasta donde el Señor nos dé vida. ¿Lo ven? Y aquí está el efecto, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Escuchen bien, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mis amados, y esto es terrible, que nuestros hijos no solamente no confíen en Dios, pero que sean habitualmente desobedientes y con un espíritu desleal. Qué terrible. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos desean que sus hijos que amen a Dios, que sean obedientes a Dios? Quizá a lo mejor no va a ser no va a tener 25 doctorados, ¿verdad? A lo mejor nunca va a ser millonario, y a lo mejor nunca va a vivir, pero va a vivir confiando en Dios, y nunca le va a faltar el bocado en su mesa. Y va a vivir con contentamiento, y si Dios le da va a estar bien, y si Dios no le da va a estar bien, va a estar confiando. Y yo como padre me puedo morir tranquilo sabiendo que mis hijos aman a Dios, y que van a tratar bien a sus esposas, a sus esposos, y que les van a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Yo me puedo morir tranquilo ahí. ¿Ustedes no? Ahí sí puedo decirle, Señor, llévame cuando quieras. Pero cuando los ves así, dices, no inventes, o sea, ahorita necesita que esté aquí. Necesitan que esté aquí. No los puedo soltar ahorita. ¿Lo alcanzan a ver? Es un trabajo de toda la vida. Entonces, transferir nuestras responsabilidades a otra no es cosa, a otros, no es cosa nueva, no es nada nuevo. Esto es lo que hizo Adán, lo que hizo Eva desde el principio. La responsabilidad Dios se la da a Adán, ¿no? Ya se sabe la historia. Y pues iba a decir los pantalones, pero pues no tenían pantalones. Pero pues lo que haya sido, pues no tenían nada, ¿verdad? En un principio. Pero no tuvo algo como para decirle a Eva, no, cuando, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vino la serpiente y me dijo que podía comer de este fruto. Y él, ¿cómo que de ese fruto? Pues sí, está bien rico. Y con la serpiente me dijo que no había ningún problema. Oye, pero es que Dios dio otra indicación. No, pero ¿qué tiene? Ándale, tú también. Yo no sé qué chantaje le haya hecho. ¿Me va a doler la cabeza, Adán? Yo no sé, porque debo decir que también eso se utiliza para manipular. Por un lado, las mujeres manipulan con esa parte y los hombres se dejan manipular. Y es deshonesto. Que uno manipule y que el otro lo acepte, se hace cómplice de. Y ahí, ¿cuál debió de haber sido la reacción de Adán? ¿Sabes qué? Es la última vez que te acercas a este árbol. Punto y se acabó. No, pero es que entonces, ahí ni modo de que le dijera, me voy a ir con mi mamá. Me voy a ir a casa de mi tía, me voy a ir con mi comadre o con mi amiguis. ¿Me explico?
Esto no vuelve a ocurrir y se acabó el asunto. Vámonos. Pero no se dio. Entonces, ya sabemos la historia. ¿Qué pasó? No, la serpiente, ella me engañó. Y Dios, ok, sí es cierto, sí te engañó. Adán, pero a Adán no lo engañaron, Adán pecó. ¿No ven? Eso es lo que dice, eso es lo que enseña la Escritura. Eva fue engañada, Adán pecó. Entonces, Adán, ¿qué pasó? Y la historia, ¿verdad? Dice que le dijo: Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Verdad que eso le dijo? Claro que no. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera dicho? El asunto se resuelve. Pero no, fíjense bien. No. La mujer que tú me diste, o sea, si yo pequé es porque tú tienes la culpa. Terminó culpando a Dios de que él había pecado. Ese es el argumento de que no sé si lo han oído por ahí, pero le comparten a alguien: Dios me hizo así, ¿sí? Borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Así me hizo Dios. No, Dios no hace cochinadas, mano. Vamos aclarando. Dios no hace cochinadas. Dios no hace eso. Eso lo hace el pecado. Te puedes arrepentir y puedes ser una nueva criatura en Cristo. Esa parte. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Primera de Tito, se los voy a leer, a Timoteo, 5:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Sas? Está rudo, ¿no? Porque fíjense que está hablando a creyentes, o que se decían creyentes, se está refiriendo a la iglesia. Se los leo, dice: aquellos que niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y bueno, sabemos por el contexto que habla de que un creyente verdadero debe de ser responsable del mantenimiento y de la provisión material, de andar ordenadamente con los de casa, ¿cierto o no? Porque se estaban dando situaciones como por ejemplo, pues habían viudas que en verdad eran viudas, y la iglesia los sostenía. Había una regla, y ahí está en la Biblia: las que sean mayores de tal edad y que tengan buen testimonio, que hayan servido, es así, que la iglesia los sostenga, que las honre de una manera modesta, de la manera en que se pueda, pero ahí está. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que hacían varios vivillos? Querían agarrar, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que se les vino la idea de los asilos de ancianos. Pues ahí para la iglesia, hay que la iglesia las mantenga. Es mi mamá o es mi abuela, pues hay que la iglesia los mantenga. Yo no tengo tiempo. Y les dice: no. El que hace eso, dice, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Porque, oye, es el más mínimo carácter, digo, y es afecto natural, ¿me explico? Pues uno a sus viejitos, pues ya los cuidas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque tenemos que enseñar bien esto. Debe quedar muy claro. Entonces, obviamente aquí la enseñanza es, pues también, por un lado está en eso el carácter de Cristo, y que la iglesia no fuera agravada, porque eso es un desorden. O sea, ahora, si nosotros tenemos el compromiso de parte de Dios, la responsabilidad de proveer para los nuestros en lo material, y Dios nos respalda, ¿cuánto más importante es lo espiritual? Sí, doy el alimento, sí, doy para el chivo, ahí está. ¿Sí? Aquí está para la despensa, aquí está, y sí, todo, ahí está. Pero, no, eso de enseñarles a la palabra de Dios, no, eso ahí el pastor, ahí que hay las maestras.
Eso es cosa de mujeres, dicen algunos. Pues la Biblia dice que no, la Biblia dice que es cosa de hombres, fíjense. Y hay que ser muy hombre para hacerlo, como hay que ser muy mujer para hacerlo. Entonces debemos entender de que es un proceso muy completo, muy integral, que debemos de instruir, que debemos de ir corrigiendo, que toma tiempo. La repetirás a tus hijos. Y aquí es muy importante que tengamos en claro que no solamente hay que decirles a nuestros hijos qué hacer. Pues ya les dije, ya saben qué hacer. No, sino hay que enseñarles cómo hacerlo. ¿Cuántos saben cuando, de repente, que hemos tenido esta experiencia, verdad? Y hay cosas que nosotros en la casa, por ejemplo, las podemos hacer así, bien rápido, nosotros solos, ¿sí o no? Pero ahí están nuestros hijos que nos van a ayudar. Y lo tomamos eso para enseñarles. Y a veces nos estorban más de lo que ayudan. Nos toma más tiempo y más trabajo, ¿sí o no? Pero hay que hacerlo para enseñarles, para que aprendan a hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Así. ¿Cómo se hace esto? Así. Y aquí entre ustedes hay algunos padres que yo los he visto y se los he dicho y les reconozco que son ejemplares de cómo les enseñan a sus hijos a trabajar, a todo, y ahí están, y digo, mis respetos, mano, me quito el sombrero. ¿Sí? Eso es algo muy valioso, eso es algo muy importante. ¿Sí? Es, por así decirlo, nuestros hijos es el discipulado más grande y más intensivo que debemos de dar. Que les voy a decir una cosa muy honesta, dar una clase cualquiera la da. Solamente necesitas tener la información completa, correcta, y tener un poquito de facilidad para hablar en público y ser algo verbalmente articulado para hacerlo. Lo puedes hacer. De hecho, hay gente que se dedica a eso. No sé del tema, pero tú dame lo que es así y yo te hablo y parezco un experto. Profesionales, son comunicólogos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Pero enseñarles a nuestros hijos cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, ¿sí? De Dios. ¿Cómo? Ay, pues eso se da en el seno familiar. Les voy a leer 2 Timoteo, porque aquí van a ver esto. 2 Timoteo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 15, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe, escuchen esto, la fe no fingida que hay en ti. Es decir, tienes una fe genuina, Timoteo. Dice, la cual fe genuina habitó primero en tu abuela Loida. ¿En quién habitó primero esa fe? En la abuela. Dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién era Timoteo? Era un joven que en la iglesia, bueno, él fue instruido, ahorita lo vamos a ver, él fue instruido desde niño por su abuela en primer lugar y por su madre. Está hablando hoy de 3 generaciones de creyentes, ¿lo alcanzan a ver? La abuela, la hija y el nieto. No se sabe mucho de la más de la infancia de Timoteo. Probablemente, bueno, se sabe que el padre era griego. No sabemos si murió desde muy pequeño, estando muy pequeño Timoteo o qué, pero era obvio que no tenía papá. Y cuando Pablo, que yo creo que es al que conocía, era la abuela y a la mamá, ¿verdad? Como creyentes, pues llegan y se hablaba muy bien del hijo de ellos, un joven de 17, 18 años, cuando mucho. Se hablaba muy bien de él. Porque escuchen bien, un joven, una jovencita, están amando al Señor, que viven para amar al Señor, uno sobresalen entre los demás por los temas, no andan hablando las tonterías que hablan los demás. Tú hablas con ellos y dices, ay, qué buena onda. Es bien distinto, porque aparte luego algunos como se les enseña tampoco a pensar y a meditar y tantas cosas,
A veces no pueden hilar una conversación medianamente decente o medianamente inteligente, ¿sí? Que requiera un poquito de cultura y de conocimiento general. Y fulanita cosa, Simón. Pero cuando les empiezan a hablar y ¿cómo estás? Bien, y fíjate, pues Pablo sondeó a Timoteo, y como dice el dicho, ¿verdad? Se le ve la zanca al pollo. Y Pablo dijo, este morro, es que era del norte Pablo, del norte de Tarso, dijo, este morrillo pinta para grandes cosas. Y se dio una relación tan estrecha que Timoteo se fue con Pablo. Y escuchen bien, no se fue yendo, soy el predicador, no, órale, era el bajista del grupo, el que bajaba las cosas, las subía. Sí, pues Pablo ya estaba grande y no, Pablo, yo te ayudo, yo me llevo esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, por ahí le empezó, pero ¿qué hombre terminó? ¿Sí? ¿Qué hombre terminó? ¿Qué hombre terminó siendo? Y un hombre muy joven, escuchen bien, siendo el pastor en la ciudad de la iglesia más grande, en Éfeso. Dicen los que saben, no sé cómo le hacen, pero eso es lo que dicen, que había más de 60,000 creyentes en la ciudad. No eran metrópolis, no eran superauditorios, era un trabajal porque se reunían en grupos pequeños. Era un trabajal y una responsabilidad y una presión porque estaban en la mera mata ahí. Turismo, se le conociera como turismo religioso la ciudad de Éfeso. Paganismo, pero que ahí se aventaba un quien vive con los corintios. ¿Sí? Todas las filosofías, el gnosticismo y todo eso, metiéndose ya a la iglesia, enseñando esas cosas en la iglesia. Imagínate, y Timoteo yendo a ver qué es en este grupo, qué se está enseñando esto. No, esto es así, en el otro ya traen este rollo, aquel traen este rollo. Vean el calibre de hombre de Dios que fue, que el que después siguió, ya no sabemos qué pasó más adelante con Timoteo, pero el que siguió después de él pastoreando esa región fue el apóstol Juan. O sea, estaba en un buen nivel Timoteo, ¿sí o no? Tuvo un buen maestro, tuvo un buen discipulador, pero fue instruido en la palabra desde niño. En la segunda Timoteo 3, 14 y 15 se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Se los voy a leer otra vez. Tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, el Evangelio y todas las verdades de la palabra de Dios. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Una pregunta, ¿qué dicen nuestros hijos de nosotros? Pablo le está diciendo, mira, tú sabes la vida que tenían los que te la enseñaron y sabes que era gente congruente quien te lo enseñó, tuvo testimonio, tú lo viste. ¿No sería un buen ejercicio preguntarle a nuestros hijos? ¿Qué tan confiable soy? ¿Qué tan congruente me ves con la vida cristiana? ¿Está retador, no? ¿Se animan? ¿Se animan? Está fuerte. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Aquí ya era un hombre adulto, joven pero adulto, andaría alrededor de los 40 años, muy jovenazo, plebito estaba. Plebito, para los que nos escuchan en otra parte, viene del hebreo plebeo, que es muchacho joven, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación
que viene por confiar en Cristo. Fíjate, hace mucho sentido con todo lo que vimos en el Salmo 78, para llevar a confiar, que nuestros hijos confíen en Él. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, sí hay, en todo este proceso decíamos, hay disciplina. Por cierto, ¿qué es disciplina? ¿Cómo entendemos disciplina? Tengo que hablar brevemente sobre esto, pero ¿qué entendemos? Cuando decimos disciplina, ¿qué es lo primero que se nos viene? Orden, ¿qué más? Te voy a disciplinar. Vara, dice una hija por ahí. Bueno, es que esa es la idea que se tiene, pero fíjense que disciplina no es eso. Fíjense que disciplina no es azote, lo incluye, pero no es. A ver, explíqueme, pastor, voy a tratar con mucho gusto. Ustedes ven en las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, hay muchos deportes, están ahorita acá, y generalmente luego, cuando se dice de algún deporte, los que practican esta disciplina. Ahora, un deportista de alto rendimiento se hace de la noche a la mañana. Hacer una cascarita ahí, pues para echarse una cascarita, unas carreritas de aquí a ahí, pues cualquiera lo hace. Pero un deportista de alto rendimiento se prepara años. Yo en algunas disciplinas yo he leído, ¿verdad?, de que tienen a veces entre 8, 10, 12 años de preparación antes de ir a una competencia olímpica. Imagínate. Y van a correr o van a hacer lo que tengan que hacer, un gimnasta y todo eso, y no puede llegar todo crudo ahí al entrenamiento. Sí, no puede decir, ay, traigo hambre, voy a echar unos tostilocos ahorita. Sí, unas sabritas así con chile y mucha salsa valentina, y ya ahorita también es la hora que va haciendo y chicharrón, ¿verdad? Y todo esto acá, ay, se me antoja. Y comes eso y te vas al entrenamiento. ¿Se hace eso? No. En lo que comes, en lo que tomas, en lo que duermes, en lo que haces, y a veces están hasta acá, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dices, el precio, o sea, hay que pagarlo, porque si no, no la voy a hacer en la competencia. Es la disciplina. ¿Me explico? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánta disciplina se necesita para criar hombres y mujeres de Dios que amen al Señor, que teman al Señor, que confíen en el Señor, que amen a su iglesia, que amen a su ciudad, que amen al prójimo y que les compartan el evangelio? ¿Cuánta disciplina se necesita? ¿Lo alcanzan a ver? Porque luego somos muy permisivos. Entonces, disciplina o autopermisivos. Pero disciplina tiene que ver, o sea, no es el golpe, no es el azote, no es la corrección. Eso forma parte, aún la corrección física, ¿sí? Pero es importante que ajustemos esto, porque si nosotros decimos disciplina, ¡guau!, sale la chancla voladora, ¿verdad? Ahí rápido. Haz esto, no lo hiciste, y antes de que nos digan por qué ya salió la chancla, pegó y regresó. O desenfundó la vara, ¿verdad? La vara más rápida del oeste. Salió acá y como ninja, ¿verdad? Ya se lo surtió y todavía no sabe qué ondas el chamaco. Entonces, siempre que se da, en primer lugar, se da una instrucción, asegurémonos de que entendieron. A ver, ¿entendiste esto? Ajá. A ver, explícamelo. Pues tal cosa. No era eso. Ahí te va otra vez. ¿Ya te quedó claro? Sí. A ver, explícamelo así. O sea, ya no hay duda, ya sabes cómo hacerlo. Sí, ok, ahora hazlo. Y si vemos que están persistiendo, o sea, ¿por qué lo digo esto? Porque muchas veces nuestros hijos pueden estar incurriendo en una conducta que nosotros se lo queremos quitar con castigos en donde más te duela, porque ya no le puedes dar con la vara, entonces hay que darle en donde más le duela. Le vamos a quitarle el celular. Sí, le voy a quitar los datos, porque sin internet te mueres.
A lo mejor no comes, no duermes, lo que sea, pero no me quites mis megas. No me quites los datos, porque ahí sí siento que se me va la vida. ¿Ah? Entonces ahí le voy a dar, para que sepa y que agarre la onda, porque no, mejor uno agarremos la onda nosotros y asegurémonos de por qué está incurriendo en esa conducta. Si tiene claro de qué se trata el asunto, si lo entendió bien y simplemente es sí sé pero no quiero, eso se trata diferente. Y eso se trata de esta forma. En Proverbios 23, 13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Ahí está. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, pero yo quiero que vean que aquí ya está tratando con el pecado, ¿sí? Ya está tratando por el pecado. O sea, no, eso es parte de las cosas que no debemos de delegar a otros. Te estás portando así. Pero ahí que la vas a ver. Le voy a decir al pastor, voy a decir al pastor que te ajuste las tuercas, vas a ver. Pero le voy a decir y te va a poner, porque él sí es bien regañón, ¿sí? Y él sí te va a poner como camote, vas a ver. No, miren, es que eso, o sea, no lo hablo al tanteo, yo lo he visto eso. Y yo he visto también cómo le quiebran el espíritu a sus hijos con eso, y cómo quiebran la confianza de sus hijos en ustedes cuando hacen algo así. Pues me porté mal, pues regáñame tú, disciplíname tú, corrígeme tú. ¿Por qué me va a corregir otro? Hola. Pero aguanten vara también, literalmente, vara. Y miren, ya para finalizar, sin duda tenemos muchas deficiencias de carácter, ¿sí? ¿Cuántos tienen deficiencias de carácter? A ver, salúdenme. Estamos en obra negra, ¿sí? Voltea al que está a tu lado y le: estás en obra negra. Estás en obra negra. Muy negra, dice, está tu obra, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos aprendiendo, ¿verdad, papás, que nos equivocamos? ¿Verdad, hijos, que nos equivocamos? ¿Sí o no? ¿O los hijos no? Estamos aprendiendo, pero no estamos solos, ¿sí? No estamos solos. En primer lugar y preeminentemente el Señor está con nosotros, pero también está la iglesia. El Señor está con nosotros, pero también está la iglesia. Y con esto quiero decir que necesitamos aprovechar todos los recursos y toda la instrucción que Dios nos provee por medio de los ministerios y aprender, porque tenemos que aprender. Tenemos que aprovechar cada espacio que se abra. Cada espacio que se abra lo tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos que aprender a relacionarnos de una manera más madura, mis amados. Saber que contamos los unos con los otros requiere un compromiso con la madurez, esa es la verdad. Requiere un verdadero amor y también debo de decirlo, tenemos que confiar en la obra de Dios en los demás. Necesitamos confiar en la obra de Dios, en lo que está haciendo en los demás. Y tenemos también que cuidar de que no le podemos abrir el corazón a cualquiera, porque a lo mejor la información que le dé no le va a hacer bien y no tiene la capacidad de ayudar. Pero sin duda en nuestro alrededor hay gente madura, hay gente confiable. ¿Me explico? Usada por Dios, que nos puede ayudar, que puede traer una palabra de parte de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Para consolarnos, para animarnos, para exhortarnos. Ya hemos visto exhortar, no es regañar. Exhortar es precisamente animar, es advertir, que nos ayuden a ver cosas que luego no vemos. Eso forma parte de esto.
Por último, pues nuestro máximo ejemplo de quien no rehúye su responsabilidad, sino que siempre la lleva a un cabal cumplimiento, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Escuchen bien, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero. ¿Cuántos le podemos decir eso al Señor? Que en mi vida no sea como yo quiero, sino como tú. Qué impresión, ¿no? Porque la palabra nos enseña que el Cordero había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde un inicio, desde antes de que Dios hiciera nada. Solamente Él, siendo Dios, sabía que al crear al hombre, el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar. No lo creó para que pecara, para mostrarle su amor, ¿no? Dios nos muestra su amor al crearnos. Ya ahí mostró su amor. ¿Están conmigo? Sin embargo, Él sabía que se iba a desviar y que la única manera de poder recuperarlo era que su hijo muriera vida por vida. Y desde un inicio el Padre no dijo: bueno, pues pues sí, se va a desviar, pues a ver quién va. Voluntarios, Espíritu Santo, voluntario. No, Padre, pues ve tú. Ponnos el ejemplo tú. ¿Yo por qué? Yo soy el Espíritu Santo, que vaya el Hijo. Y el Hijo: pero no, yo soy la segunda persona de la divinidad, ve tú. No hubo esa clase, esas tonterías, no hubo ninguna desaveniencia. ¿Lo alcanzan a ver? No hubo nada de eso. O sea, fue tan claro. Dijo: esto es lo que te va a dar gloria. Y cuando nosotros abrazamos, asumimos esa responsabilidad de no delegar la responsabilidad espiritual a otros, Dios nos ayuda y Él se glorifica. ¿Está bien? Nos ponemos de pie.